El lunes 6 de julio en la noche que fui a dormir a mi casa en este tiempo de pandemia. Eran como las 3:30 de la noche, no podía dormir, me sentía como que incómodo, como sentí que era un malestar del estómago al principio, pero era algo que no me dejaba dormir. Y me puse a orar y cuando me oro a mí me gusta caminar, entonces me caminé entre mi cuarto, la cocina, el living, comedor, salía y entraba, casi siempre oro así. Y el momento que salgo del cuarto para entrar al living, comedor, más allá de las 3:30, unos 7, 8 minutos después de las 7:30, de las 3:30 de la mañana, aparece un ángel en la mitad del living y me agarra y me dice, y esto no ha sido un sueño, yo estaba despierto porque estaba caminando, tenía un malestar que no podía dormir justamente, y el ángel me dice, ven, te voy a llevar a un lugar, y en ese momento me llevó en el espíritu. Y empezamos a subir y pude ver las naciones, era el mapa mundial, todas las naciones de la Tierra, y me paró sobre la frontera entre Europa y Asia. Y cuando me paré ahí entre Europa y Asia y estaba tratando de ver qué pasaba, miré hacia Asia y todo el continente asiático estaba como con una tela de cuero, como una cúpula de tela de cuero, color café clarito. Y yo no entendía qué era y trataba de ver qué pasaba, miraba de un lado y del otro, pero no podía ver porque estaba ahí como una tela estirada, bien, bien tensa la tela. Y por debajo de la tela, cuando ya estaba tocando el piso, empieza a salir un humo negro. Y este humo negro invadió toda Europa. Y toda Europa estaba bajo el humo negro. Y veía como la gente no veía nada y estaban ahí como encerrados en sus casas, en sus ciudades, en sus naciones, pero bajo el humo negro. Y cuando yo empiezo a orar en lenguas para pedirle al Señor que me revele qué estoy viendo, el ángel seguía ahí conmigo. Era un ángel plateado, diferente, raro, que nunca había visto, y estaba ahí conmigo. Y el ángel me dice, mira y observa. Y cuando de repente nomás miré, y esa tela habían sido dos alas de un dragón horrible que estaba sentado sobre Asia. Y este dragón estaba con toda la intención de atacar América, pero Asia provocó que esté herido y no pueda volar. Y cuando empiezo a ver en la tela, en las alas, que había sido en realidad sus alas estiradas como si fuera una tela, se estaba cubriendo porque la han herido por dentro, la han herido desde el propio Asia, y estaba con esa herida y literalmente le prohibieron volar. La herida provocó que sus alas no sirvan, por eso las estaba tensionando para tratar de arreglar y no puede arreglarlas. Y el ángel me dice, tiene herida de muerte porque no puede estirar las alas, así que va a tratar de saltar. Te voy a mostrar Latinoamérica porque su objetivo no es Asia, su objetivo es llegar a América, Norteamérica, pero no puede entrar directo, tiene que entrar por Latinoamérica. Y en ese rato el ángel me empezó a llevar por sobre el mar y llegamos a Brasil y entramos a Latinoamérica por Brasil. Era como que el lugar que se me permitía entrar, no era por México, por Norteamérica, sino era por Brasil. Y cuando entro a Brasil vi a una persona que tenía un rostro como que brillaba, que estaba con una armadura tremendamente, y el ángel me dice, esa es la iglesia de Brasil. Y empecé a ver la iglesia de varios países, y la iglesia de Brasil estaba armada con mucha unción de guerra y con una espada como de diamante, muy buena, muy grande, y se notaba que era como de un diamante bien raro, diferente, y habían tres tentáculos rotos, cortados en el piso, pero habían otros tres que le estaban agarrando. Ya era como si fuera un pulpo que estuviera en el lado del mar, y la iglesia estaba peleando contra este pulpo y logró romper tres tentáculos, pero tres tentáculos le agarraba el pie izquierdo, le agarraba la cintura y le agarraba la mano izquierda. Tres tentáculos le agarraba ese sector, el pie izquierdo, la mano izquierda y la cintura. Y del mar salían otros dos tentáculos porque eran ocho en total, es un pulpo. Y es como que la iglesia derrotó tres cosas, está peleando por tres y van a venir otros dos ataques más. Y la iglesia de Brasil tiene que seguir peleando. En eso el ángel me llevó y aparecí en Argentina y vi a Argentina, la iglesia en el piso, estaba en el piso peleando, y todo el lado izquierdo de Argentina estaba envuelto como en una cadena. Tenía la forma de cadena, de esas con huequito, pero la piel de esa cadena era de una víbora. Y pregunté, ¿a quién es esta víbora? ¿Quién es esto? Y me dijo, es basilisco, porque quiere endurecer Argentina y volverla como piedra. Y todo el lado izquierdo la había envuelto estas cadenas Argentina, y solo su lado derecho estaba batallando y con su pie golpeaba a la serpiente para que no suba, porque ya estaba a la altura del hombro y todavía no había llegado a la cabeza de la iglesia de Argentina, que era esta persona que también brillaba su rostro. Y cuando veo sobre Argentina hacia el lado sur, estaba un hombre gordo, un monstruo gordo, parecía una persona desfigurada, gorda, gorda,
gorda, gorda, y lo primero que a mí se me hizo recuerdo fue el rey Eglón de la Biblia, de un hombre que era un rey tirano que era gordo, y yo lo único que dije, la unción de Ahod, porque en ese versículo Ahod vence al rey Eglón con una daga. Y le empecé a gritar a la iglesia argentina, saca la daga, y mete la mano en su bolsillo la iglesia argentina y saca una daga y empieza a quererle dar a Eglón. Ahí el ángel me llevó a Chile. No pude ver cómo terminó la guerra, pero era como que estaban en ese momento de guerra. Me llevó a Chile, y en Chile era raro porque en el sur de Chile, de Santiago para abajo, había un árbol grande, hermoso, con unos frutos, hojas verdes, hermoso el árbol, y veía a la iglesia de Chile, grande, apoyada en el árbol, comiendo, muy cómoda, muy indiferente, y mirando como que todas las naciones se están agarrando, y él comiendo de su fruto, bien indiferente, bien raro, no me gustó, era como, ¿qué te pasó, Chile? Pero del norte de Chile, de Santiago hacia el norte, veo la misma iglesia, pero más chiquitita, era como una escala menor, no era un enano, era la misma iglesia más chiquitita, pero era bien raro porque esta iglesia sí estaba peleando, y del mar a la altura de que vendría a ser Antofagasta, y que salía un dragón de 3 cabezas, y ahí se escuchó el versículo de Isaías 27:1, que decía que era el Leviatán, serpiente veloz, serpiente tortuosa, y el monstruo marino que está en el mar. Y estaba ahí peleando esta iglesia más pequeñita, peleando contra este dragón, evitando que entre, pero ya estaba cansado de pelear, y tenía una espada puntiaguda, puntiaguda, bien, bien diferente, bien especial, y le estaba peleando como Isaías, la espada voraz, grande, como dice Isaías 27:1, y estaba peleando. Y yo le dije a Ángel, ¿está dividida la iglesia? Y me dice, sí, algunos indiferentes y otros en guerra. Y es como que de Santiago para abajo estaban bien indiferentes a lo que ocurría, pero de Santiago para arriba estaban en guerra para pelear y para hacerlo. En eso el ángel me llevó hacia lo que sería Uruguay y Paraguay. Según mi acuerdo me acuerdo del mapa mundi, pero vi a la iglesia como si fueran dos enanos. Era la iglesia como si fueran dos enanos, y estaban ellos peleando con algo del piso de salía, y eran como unas pirañas que salían del piso, que querían morder y se volvían a entrar, y volvían a salir del piso, querían volver y se volvían a entrar. Y esta iglesia era enana, no eran del tamaño como las otras iglesias que había visto de Brasil, de Argentina y de Chile, sino eran como enanos, y ellos estaban tratando de golpear a las pirañas, y eran como dos pirañas, y los dos estaban puestos de acuerdo, Uruguay y Paraguay, para destruir a estas dos pirañas. Según ellos pensaba que eran varias pirañas, pero cuando yo veo en realidad solo dos, pero estaban tan distraídos y tan enanos, no, que no podían hacer mucho, pero seguían en ese afán, seguían en ese afán, y de ahí me llevó a Bolivia, y veía a la iglesia de Bolivia armada con una armadura de fuego, tremenda armadura de fuego y espada de fuego, y estaba peleando, y delante de Bolivia habían tres como perros. El primer perro tenía como cara de esfinge, de faraón, ya, y entendía que era Egipto, el faraón, y eso me hizo recuerdo a Evo Morales y su movimiento. El segundo esfinge parecía como, perdón, el segundo perro como chacal, parecía drogado, parecía como ido, parecía raro, con su cara como cuando un drogadicto está en su etapa de enojo, así estaba. Y entendía que era terrorismo y narcotráfico, que estaba ligado a todo ese movimiento y todo lo que iba a pagar, y el posible terrorismo que salía, el narcotráfico que traía todo esto, y estaban peleando. Y el tercero que estaba peleando, que estaba enojado y que estaba furioso, era una especie de, o sea, yo sabía que era manipulación, y lo primero que dije es Jezabel, y el ángel me dijo, no, es Madián. Es el tipo de Madián que viene a manipular en ese estilo. Y justo hace unas semanas atrás yo había predicado sobre la manipulación de Madián que él hacía. Así que esos tres estaban ahí viniendo a atacar. Y habían otros dos, y es como que estos tres están atacando ahora, pero detrás de ellos habían otros dos perros, pero estaban sentados, estos dos como chacales, estas dos figuras, estaban como sentados mirando, esperando que se les diga, ahora ataquen, como esperando la orden para ellos entrar a atacar. El primero tenía el rostro, en su frente tenía el pentagrama de 5 puntas, esa estrella de 5 puntas, y sabía que era masonería. No sé por qué, pero sabía que era masonería todo ese perro. Y el segundo perro, el segundo chacal, que estaba también sentado esperando que me den la orden, esperando que venga todo esto, era como una desesperación
y era como una muerte, era no sé cómo llamarlo, era como una matanza, una muerte, era como que él iba a ser el último para comerse lo que sobreviva de esto. Y el ángel me decía, es lo que al final quiere el comunismo, para mantener todos bajo su yugo. Estos cinco quieren gobernar. Bolivia está peleando con tres ahorita y está por vencerlos y van a venir dos. Y yo le dije, pero la victoria que tuvimos en octubre, ¿dónde está? Y me dije, es que ese era un gigante. Y el gigante al caer se dividió en estos cinco. Entonces sí hubo victoria, pero están estos cinco para quererse como vengar de esta victoria. Y de ahí me llevó a Perú. La iglesia de Perú fue muy rara porque la iglesia de Perú estaba sentado en un escritorio, estaba con la armadura puesta, pero la espada la puso en un lugar y es como que la iglesia de Perú iba a pelear, pero le dijeron que tenía que firmar documentos y se sentó y la vi firmando documentos, la vi con un montón de afiches y volantes y es como que está tan metida en eventos, actividades, que firma cheques, que firma aquí, que firma allá. Veía un montón de afiches de eventos de la familia, eventos de sanidad, eventos pastorales, muy afanada en esta, que no se daba cuenta que había como una especie de duende, de enano, era un demonio enano que estaba construyendo un muro para acercar a la iglesia de Perú. Ya había acercado el 45% y le faltaba solo el 55% y cercaba a Perú y la tenía encerrada. Y yo le gritaba y decía, Perú, levántate, Perú, y me hacía con la mano como un ratito, como esperar, y él tenía que seguir firmando, y era como que algo ahí tiene que sacudirle. En eso el ángel me subió y me llevó a Ecuador, y cuando miré a Ecuador, la iglesia de Ecuador era como una estatua de metal, pero que se movía, toda su piel, todo de él era metal plateado, era de plata pura, y sus manos eran la espada, y estaba peleando contra una especie ¿cómo te lo digo? Era como un cuerpo espín, porque era una persona, un demonio como forma de persona, pero todo su cuerpo tenía púas de cuerpo espín y estaba metido mucho en lo que era el chisme, la murmuración, pero también la rebeldía. Y cuando la gente era pinchada por esto, le llegaba una soledad, una resignación, que yo voy a morir, no puedo más. Y estaban peleando con eso, y este cuerpo espín, este hombre, cada cierto tiempo lanzaba sus púas y caía sobre la población, y la población más triste, más deprimida, y estaba peleando este hombre, la iglesia contra este hombre. De ahí cuando subo a Colombia, quería ver la iglesia de Colombia, pero no pude dejar de mirar a Venezuela, porque el olor que había en Colombia salía desde Venezuela, un olor putrefacto. Y cuando miré Venezuela, Venezuela era como una grada, o sea, era que se subía, pero que de la grada salía lodo negro y olía a pestilencia terrible, terrible, olía a pestilencia horrible. Y vi una mano que salía del lodo, que era solo se veía la mano como botada. Y el ángel me decía, esa es la iglesia que se dejó engañar y que está a punto de ser ahogada y que ahora solamente tiene la mano para levantar. Y cuando miré, entendí eso y le dije, ¿dónde está Colombia? ¿Quién llamo? Quería ver de gritar a alguien y de yo meterme a levantarla. En ese rato veo como Colombia, la iglesia de Colombia estaba levantando un muro y veía como Anemías con una mano levantaba un muro, una frontera con Venezuela, porque no quería que el lodo y ya parte del lodo de Colombia, de Venezuela había llegado a Colombia y las había embarrado. Entonces con una mano estaba construyendo el muro para que no entre el lodo a Colombia y en verdad el lodo se quede en Venezuela y no pase a Colombia, pero con la otra mano peleaba y estaba peleando con un gorila. Era un gorila grande, era un gorila negro, 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 pero grande, y el gorila se golpeaba el pecho como lo hacen los gorilas, y cada golpe de eso trae un retumbar de Colombia, como que amenazas de terrorismo, amenazas de este grupo de asalto que tenían, todo lo que han vivido años en Colombia, y es como que seguían volviendo a escuchar estos sonidos. Era como que el acuerdo fue falso, el acuerdo fue mentira, palabras que decían, sí, vamos a volver, los vamos a destruir. Cada vez que el gorila se golpeaba el pecho salían esas voces y el gorila estaba muy alterado, pero lo grave era que en la nuca del gorila había un sapo. Y ahí lo primero que se me vino, por lo menos en la cultura andina, el sapo es mamón, todo el amor al dinero. Y el sapo estaba esperando qué momento lanzarse para caer sobre Colombia y traer un estancamiento económico terrible. Ahora, la iglesia de Colombia era más grande que el gorila. Y la iglesia de Colombia estaba haciendo el muro y estaba peleando contra este gorila, tratando de hacerlo retroceder para que la gente no escuche esto. El tema que el ángel me decía es que no saben de mamón, tienen que estar listos, están confiando en esa área. Pero yo veía y decía, ¿por qué no ayuda a Venezuela? Porque estaba con esta guerra y estaba con este pleito, con esta pelea. En eso el ángel me empieza a llevar y veo a Cuba de lejos como si fuera otro pedestal, pero esta vez no tenía mano. Era igualito que Venezuela, un pedestal lleno de lodo que es nauseabundo, olía horrible, pero no había mano. Es como que la iglesia en Cuba se había ahogado.
y que había que orar por resurrección. Yo intentaba ir hacia allá, pero me quedé mirando Centroamérica y era interesante porque todo Sudamérica la iglesia era representada por una figura, una persona, pero Centroamérica no. Las iglesias de Panamá, Guatemala, El Salvador y veía en México era un ejército. Era un ejército, no era una persona, era un grupo de ejército y toditos los ejércitos tenían las banderas de su país en el pecho y ya, pero tenían lanzas y flechas, por todo lado lanzas y flechas, y miraba cómo atacaban hacia el mar. Ya, a los de México, los del grupo de hacia uno de los océanos, atacaban hacia ese océano y el otro al otro océano, y estaban atacando, tirando las lanzas, tirando las flechas, y veía cómo hacia el lado de México, hacia, o sea, yo mirando, como de mirando de Sudamérica hacia arriba, miraba a México como hacia el lado derecho lanzaban, tiraban flechas y lanzas y habían tiburones, pero tiburones con patas que querían entrarse a México, ¿ya? Y por el otro lado habían como lagartos, como serpientes. En el tema de Panamá vi muchas boas que se estaban queriendo entrar y ellos estaban tratando de contener, tratando de evitar que entren y estaban lanzando y estaban tan distraídos con eso que no se estaban fijando que en medio de la tierra se estaba haciendo una grieta para dividir las naciones de Centroamérica. Pero el ángel me decía, el Señor tiene una sorpresa, el enemigo cree que los va a dividir, pero el Señor tiene una sorpresa. Y cuando miro detrás de México, había un muro grande, 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 de metal plateado, claro, hermoso, que brillaba como si fuera una joya, pero era un muro grande, 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 y ese era el muro que había hecho Estados Unidos, la oración de la iglesia, ese muro para que el enemigo no toque. Yo decía, ¿y qué hay del otro lado? No, no habrá, y me decía, hay otro muro, o sea, Estados Unidos estaba en una muralla, estaba dentro de una muralla y por eso el enemigo no podía entrar, pero el enemigo antiguo estaba atacando y es como que el enemigo antiguo de América, de Norteamérica, de Estados Unidos era la desolación. Y ahí es donde vi una mujer caminando que salía de Miami, salía como de las aguas de Miami, se levantaba y estaba paseando ya por Nueva York y empezaba a ir desde ese lado de Miami, se estaba yendo hacia el otro lado, hacia Washington, pero era como una mujer calabérica, calabérica, puro hueso nomás se la veía, de cabello negro largo, con un vestido como de novia, con cola larga, pero era negro su vestido. Y a la medida que avanzaba, la cola iba dejando desolación, iba caminando, iba dejando desolación y esa desolación traía incendios, traía literalmente, había como que ella pasaba y habían como explosiones, casas que se incendiaban. Esta desolación traía desesperación, traía ira, contienda, pero el espíritu que había estado era desolación y estaba yendo hacia como California, hacia el lado de Washington, hacia ese lado estaba caminando como en espiral, subía y bajaba, dejando desolación. ¿Ya? Y el ángel me decía, ese es el espíritu antiguo de esta nación que están peleando la iglesia. Y a pesar que están batallando, así está la iglesia. Ahorita no está unida, ahorita está cada uno en su propia pelea, porque hay que pelear, pero hay que hacer algo para ayudarse el uno con el otro. ¿Ya? Y me dijo el ángel, ¿quieres ver? El Señor me ha permitido mostrarte lo que ha de pasar si es que la iglesia no se acomoda. Y ahí me muestra que lo que el diablo quería era que todo Sudamérica se vuelva un asiento y por eso termina como en puntita porque iba a ir la cola de este dragón que está en Asia. Y él quería que tomar todo esto y si su plan iba a funcionar, toda Latinoamérica iba a ser comunista y toda Sudamérica iba a ser comunista y ella se iba a venir, este dragón iba a saltar y se iba a venir a sentar. No puede volar, por eso saltaba y se iba a venir a sentar sobre Sudamérica y su cola iba a llegar hasta el cono sur y la veía ahí sentada y esto es lo que el enemigo quería hacer y desde ahí poder empezar a agarrar y la veía como masticaba a los soldados de Centroamérica, los mordía y los escupía al muro, los mordía y los escupía al muro y eso como eran santos que estaba escupiéndolos, ahí era la iglesia, provocaba rajaduras en el muro y cuando el muro se abría, la desolación desde de América la recibía con brazos abiertos y el dragón escupía fuego y destruía toda Norteamérica. Y el ángel me decía, esto es lo que él quiere hacer. Fue terrible porque fue muy real la visión. Y me dice, pero no pudo porque no agarró Sudamérica, no agarró al cono sur y perdieron. Ahí fue como lo que pasó con Bolivia y la otra nación. Y hubo naciones que decidieron no hacer caso al comunismo. Y ahí fue donde él tiene otro plan. Lo que él ahora quiere hacer es saltar desde el Asia
y poner un pie en Cuba y un pie en Venezuela, porque son sus únicos lugares donde puede posarse. Ya no puede sentarse en Latinoamérica porque ya no es suya, ya no puede sentarse en Sudamérica porque ya no es suya. Así que va a tratar de hacer eso y de continuar el plan de comerse Centroamérica y escupirlo en el muro para abrir la brecha y unirse a esta mujer y desolar y destruir todo Estados Unidos. Era como que este era el plan que ahora tiene el enemigo. Y el ángel me decía, pero hay un nuevo plan. Y yo decía, ¿cómo hacemos para evitar esto? Si ustedes se apoyaran el uno con el otro. Ya el enemigo está esperando de que, por ejemplo, que Brasil siga peleando con el pulpo, pero si digamos otra nación fuera a pelear por ellos y la iglesia de la otra nación fuera a pelear por el otro, no van a ver la estrategia que el Señor quiere hacer para que ahí puedan desolar, porque ahorita, por ejemplo, Brasil estaba con estos tentáculos, pero si va otra nación y corta los tentáculos, si va otra nación y levanta a Argentina, si va otra nación y empuja y sacude a Chile, y ahí es como que nación tras nación apoyándose para que todas las iglesias de todas las iglesias de las naciones de Sudamérica primero estén tan libres, ya despierten a Perú, despierten a las otras ciudades, hagan engrandecer a Uruguay, Paraguay, y estén tan listos contra que cuando dragón salte, no va a poder ni siquiera ver, porque por la espalda que estaría ahí Sudamérica, ahí la iglesia le va a poder destruir y degollar a este dragón que era muy grande y muy fuerte, y el dragón tenía forma como de un volcán encendido. Las venas del dragón eran como lava, como cuando ves ahí el hilito al ver un volcán, así se lava y su piel era negra, negra, como tierra volcánica, y el rojo, el rojo vivo del fuego del volcán, eso pasaba por todo el dragón. Sus alas pero estaban rotas, porque Nasia no le han permitido volar y le han cortado parte de sus alas. Entonces era como que si la iglesia se uniera y empezara a romper todo esto, lograríamos ser solo un frente contra que cuando este dragón quiera venirse a posar sobre América, no podría, y la degollaríamos y no tocaría a Estados Unidos. Y yo le decía, ¿por qué tan importante si está tan cómoda en Asia? Porque estaba ahí sentada y reinando, y dice, porque aquí están las perlas. En todo el continente americano, Centro, Sud y Norteamérica están las perlas para el gran movimiento que va a hacer. Si el diablo toma las perlas y las envenena, va a levantar una gran miseria mundial y va a alimentarse de esta miseria. Pero si la iglesia toma las perlas y las activa, viene un gran avivamiento mundial. Y estaba ahí en ese momento, y cuando termina de decirme eso, inmediatamente pues, volví a aparecer en mi cuarto. Había pasado 1 hora y media y eran casi las 5 y tantos de la mañana. Estaba yo otra vez en mi cuarto y le dije, el ángel estaba ahí y me dice, cuenta esto a quien sea sabio y quien lo entienda. Y me venía el versículo de Apocalipsis, de que tengo oído para oír, que lo oiga. Así que no sé si esto es para decirlo a mucha gente o solo a algunos. Esto quiero contarlo para que lo oremos y que Dios nos dé una estrategia de cómo poder ayudar a las otras naciones y otras naciones vengan a ayudar a nuestra nación, y rompamos estos enemigos personales para que juntos ahora seamos solo una arma para que cuando este dragón quiera venir no pueda tocar, no pueda levantar nada, y Dios ahí sea bendecido y glorificado. Gracias.